un podcast de Cooperativa. Indultos para uniformados del estallido se evaluará caso a caso. Evitaron males mayores, justificó en Cooperativa el ministro García Ruminot. El tema marca el primer consejo de gabinete de Kast. Se revisará el financiamiento de la Sala Cuna Universal, la agenda económica prioritaria, incluyendo la rebaja del impuesto corporativo. Nuevo titular de Hacienda convoca a comité de expertos para analizar el déficit fiscal y el impacto de la guerra en Medio Oriente. Violento asalto en Pirque, encañonaron frente a sus padres a una niñita de 3 años. Gran operativo permite incautar más de 100 kilos de ketamina en el centro de Santiago. Hay 4 extranjeros detenidos. En el mundo, régimen cubano admite conversaciones con el gobierno de Trump. En pleno conflicto con Irán, Washington autorizó compra temporal de petróleo ruso. Europa lo critica. A esta hora, Lollapalooza vuelve al Parque O'Higgins. 31 minutos, Deftones y Sabrina Carpenter, los platos fuertes del día. Mañana, Lord. El domingo, Chapel Roan. Y en el fútbol, la U recupera a Lucero, al Gato, para su visita a Coquimbo. Colo-Colo repetirá la fórmula cuando reciba a Huachipato el lunes en el Monumental. Estás escuchando el podcast de El Diario de Cooperativa. Una presentación de cooperativapodcast.cl. Y partimos con la información policial de esta jornada. Sabemos del allanamiento de 4 inmuebles que permitió a la policía una histórica incautación de ketamina en pleno centro de Santiago. Lo más violento, sí, se vivió hoy en Pirque, donde una menor de 3 años fue encañonada por delincuentes durante el asalto a su casa. Felipe Cofré, tú nos cuentas todo. Buenas tardes. Buenas tardes, Vero. Claro, y partimos con este violento asalto que sufre esta familia de Pirque cuando esta mañana un grupo de delincuentes los despierta cuando tumban el portón de acceso a esta parcela y al intentar ingresar con estos elementos, estos delincuentes a la casa con el objetivo de robar, se encuentran con la férrea oposición del jefe de hogar, que forcejeó con los antisociales, que lo apuntaron con armas de fuego, incluso le dispararon en al menos 3 ocasiones impactos que ingresaron a la casa y que de milagro no hirieron a los moradores, entre ellos una pequeña de 3 años que fue escondida bajo una cama por sus padres para que estos impactos la alcanzaran. Incluso esta misma niña fue apuntada con armas de fuego por parte de estos delincuentes, lo que generó también la reacción de su padre, que decide enfrentarlos. Termina siendo golpeado con la empuñadura de una pistola. Sin embargo, logró frustrar el robo de su vivienda. Escuchamos precisamente su relato. Me apuntaron con una pistola en la cabeza, literalmente yo vi el cañón del arma. Me pegaron con la cacha de la pistola, me tiraron un balazo igual. Ya después de eso, ya cuando no pudieron entrar por esa ventana, trataron de entrar por la ventana de la pieza principal, y ahí estaba mi hija. Ya ahí para mí fue más duro porque estaba mi hija. Eso ya no lo... Y lo primero que atiné fue a tratar de plantarme al frente de ellos para que no entraran, porque estaba mi hija ahí. Y un hecho similar también se registró en Lampa, en donde una misma banda entró a 2 domicilios muy cerca entre sí con el objetivo de robar, y en ambos casos la resistencia de vecinos y los mismos moradores terminó frustrando esos delitos. Lo otro que contábamos también más temprano es un operativo del OS7 de Carabineros que efectuó en compañía del GOPE 4 allanamientos simultáneos en el centro de Santiago, en calle San Ignacio, en calle Serrano, en calle Tocornal y Arturo Prat. Ahí se logró la histórica incautación de más de 100 kilos de ketamina, esta droga que es un anestésico y que es utilizada para mezclarla con otros elementos químicos y fabricar la droga llamada Tusi. Esta droga incautada está evaluada en más de 1.500 millones de pesos. Cada gramo cuesta cerca de, o es comercializada en 15.000 pesos. Por eso la gran cantidad de dinero que se intentaba recaudar precisamente con estos kilos que terminaron siendo incautados. Se detuvo en total a 4 personas, ciudadanos venezolanos, colombianos, que, dice Carabineros, tenían vínculos con organizaciones criminales transnacionales. Escuchamos la voz del teniente coronel
Álvaro Martínez de Carabineros, quien entregó más detalles. Tenemos personas de nacionalidad colombiana y venezolanas detenidas en este minuto. No hemos realizado la contabilización de la droga, pero a priori deben ser más de 100 kilos de la sustancia ketamina. Esa es una investigación importante, relevante respecto a la incautación de este tipo de sustancias, que generalmente se incautan menores cantidades, y es una droga que se vende en Chile como Tusi, ¿ya? Que obviamente se mezcla con algunos colorantes, con algunas sustancias para efectos de poder hacerlo atractivo para distintos grupos etarios que consumen esta sustancia. Claro, y también se incautó cerca de 20 millones de pesos en efectivo que estaba al interior de estos inmuebles. Otro hecho para cerrar: está en desarrollo una emergencia en el sector sur de la capital, en la comuna de San Bernardo, en la intersección de Mateo de Toro y Zambrano con el Topacio. Ahí hay un campamento donde se ha iniciado un incendio que obligó a voluntarios a decretar una segunda alarma. El fuego se ha propagado rápidamente y se dan cuenta de cerca de 3 viviendas que ya han sido consumidas totalmente por las llamas. Ya, pues toda la información la tiene Felipe Cofré, lo ocurrido en materia policial esta mañana, lo más grave sin duda, lo ocurrido ahí en Pirque. Uno se puede imaginar el terror de esos padres cuando apuntan con esta mira láser a su hija de solo 3 años. Gracias, Felipe. Buenas tardes. Buenas tardes. Consejo de Gabinete hoy día y el eco de las entrevistas de anoche, en particular en la polémica por los eventuales indultos de Kast a uniformados vinculados o condenados por causas relacionadas con el estallido social. Esta mañana conversó el tema aquí en el Diario de Cooperativa el ministro García Ruminó, y después Mara Cedini tuvo que hacerse cargo también de lo mismo en la Moneda. Mariano Reyes, ¿qué tal? ¿Cómo termina la semana por ahí? Buena tarde. ¿Cómo estás, Rodrigo? Muy buenas tardes. Bueno, a las 8:30 de la mañana el presidente Kast bajaba del segundo piso de Palacio hasta el patio de los Cañones para dirigirse al Salón Monbaras y ahí presidir el primer consejo de gabinete que se realiza en su periodo. Una instancia clave, ¿no?, para coordinar a sus ministros, definir cuáles van a ser las prioridades que van a existir al corto plazo. Y dentro de la reunión, el mandatario hizo un especial agradecimiento a sus colaboradores por la energía que han mostrado en estos casi 2 días que llevan en las funciones de su cargo. Incluso los invitó a bajar a los respectivos casinos de sus ministerios y almorzar con funcionarios, como él lo hizo la jornada de ayer y como probablemente repita esta jornada. De hecho, ya hemos visto algunos escoltas ahí en el casino del Palacio de la Moneda. Hoy, por cierto, hay pastel de choclo en el menú. Pero también entregó directrices políticas el presidente José Antonio Kast, cómo avanzar con el tema de las auditorías y hacer los sacrificios que correspondan en el plan que instruyó Hacienda para ajustar el cinturón fiscal. El mandatario aseguró que ve en la ciudadanía una positiva reacción en estos primeros 2 días de gobierno. Cuando esta semana termine, la ciudadanía se habrá dado cuenta que ya hemos tomado muchas medidas. A todos les pido que acojan el llamado de la auditoría, porque como dije ayer, el que nada hace, nada teme. Lo más probable es que debiera estar todo bien, pero si se dan situaciones complejas, el deber nuestro es mostrarlo. Y como señalé, no es una excusa, porque el trabajo lo tenemos que hacer igual. No tenemos excusa para no cumplirle a las personas. Eso va a implicar por parte de todos un sacrificio enorme, pero lo que he podido percibir es que las personas entienden que si no tenemos los recursos, tenemos que en alguna parte ver cómo aprovechamos mejor lo que tenemos. Primeras coordinaciones del Ejecutivo que de cierta manera se vieron algo eclipsadas a raíz de las declaraciones que entregó el presidente Kast anoche en una ronda de entrevistas con medios de comunicación, con canales de televisión, porque el mandatario reconoció que él va a utilizar las facultades del indulto presidencial, particularmente con uniformados que han sido condenados en el marco del estallido social. Serían casos que se están estudiando, dicen desde La Moneda, y que serían mediáticos, según las palabras del propio presidente. Hace unos minutos se le consultó a la vocera de gobierno, la ministra Mara Cedini, respecto a cuándo se van a otorgar estos indultos, qué casos son los que se están estudiando y también cómo se justifica una medida así a solo días de asumir el llamado gobierno de emergencia. La verdad es que la vocera no se salió de su respuesta, ratifica que se están estudiando casos, pero que se van a dar a conocer en el momento oportuno cuando estos ya hayan sido otorgados. Pasemos a escuchar lo que dijo la ministra vocera en su primera conferencia aquí en Palacio. Durante la campaña, el presidente Kast dijo que iba a evaluar esta situación, iba a evaluar casos, porque en el contexto de violencia se requiere revisar y se requiere actuar con justicia. El presidente revisará los casos y se dará a conocer las determinaciones que tome en su momento. No es una determinación generalizada, se están evaluando caso a caso y el presidente dará a conocer cuándo se determine cuáles serán los indultos que serán o no serán entregados.
Bueno, ha trascendido en el mundo de los tribunales que ya habría un indulto firmado por el presidente José Antonio Kast. Se le consultó a la portavoz de Palacio si eso es efectivo o no. Ella repitió la respuesta que escuchábamos hace unos segundos atrás, evitando incluso descartar esa posibilidad. Así que es un libro totalmente abierto el tema de los indultos presidenciales en este periodo. Esta tarde siguen las reuniones de coordinación aquí en el Palacio de la Moneda. Las mesas directivas de la Cámara y el Senado se van a reunir con el ministro de las Express, José García Ruminot, para tratar las prioridades legislativas con el Congreso, que desde el lunes comenzará un nuevo ciclo también. Gracias, Mariano. Buenas tardes. Y a propósito, en las oposiciones, este anuncio del presidente Kast de que podría utilizar su facultad de indulto para beneficiar a uniformados condenados por hechos ocurridos durante el estallido social ha generado una ola de críticas en las oposiciones. Camila López nos cuenta todo. Buenas tardes. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Buenas tardes. Y luego de que el presidente José Antonio Kast confirmara que evalúa indultar a militares y carabineros condenados por hechos ocurridos tras el estallido social, los partidos de la oposición se encendieron las alertas. Desde distintos sectores expresaron su preocupación por la posibilidad de que el mandatario utilice esta potestad constitucional. Rechazamos categóricamente cualquier medida que abra espacio a la impunidad frente a estos hechos, manifestaron desde la bancada del Partido Comunista, que en un comunicado agregó que otorgar indultos a quienes han sido condenados por estos hechos no solo constituiría una señal políticamente equivocada, sino también un grave retroceso en materia de derechos humanos. En la misma línea, desde el Partido Socialista consideran que resulta particularmente contradictorio que quien hizo de la consigna aplicar la ley uno de los ejes centrales de su campaña, en referencia al presidente Kast, hoy pretenda utilizar sus atribuciones para favorecer a quienes la vulneraron gravemente. En tanto, la senadora Fabiola Campillay también cuestionó la posibilidad de otorgar indultos y acusó al Ejecutivo de buscar la liberación de criminales. Por lo mismo, exigió al mandatario y al ministro de Justicia respetar los fallos de los tribunales. Exigimos al representante de la República y el ministro de Justicia respetar las decisiones de los tribunales. Presidente, acá hay personas que quedaron ciegas porque las atacaron cuando iban al trabajo, como en mi caso. En nombre de las familias y de todas las víctimas de violencia institucional, pedimos que se respete el Estado de Derecho y los derechos humanos. Cumplir funciones de seguridad no significa dispararle en el rostro a alguien. Eso es un crimen. Y la justicia así lo dictaminó. Presidente, dejemos que la justicia se cumpla, porque eso también es dar seguridad. En el caso de la senadora Campillay, el ex carabinero Patricio Manturana fue condenado a más de 12 años de prisión por dejarla ciega durante las protestas de 2019, cuando ella esperaba transporte para dirigirse a su trabajo. Maturana, de hecho, podría ser uno de los eventuales beneficiados por un indulto presidencial, aunque, según trascendió, el primer beneficiado podría ser José Faúndez Sepúlveda, capitán del ejército condenado a 15 años de cárcel por la muerte de Romario Veloz y las lesiones graves a otras 2 personas, hechos ocurridos en La Serena el 20 de octubre de 2019 en el marco de las manifestaciones sociales. La abogada de la familia de Romario Veloz y de las otras 2 víctimas, Adriana Rojas, advierte que otorgar un indulto en este caso sería un hecho grave y peligroso, mientras que el exfiscal regional Adrián Vega, quien estuvo a cargo de la investigación, señala que José Faúndez nunca ha pedido perdón. Nos parece tremendamente grave que se esté discutiendo la posibilidad de indultar a este criminal, y en ese sentido nosotros creemos que discutir un indulto de estas características es poner en riesgo la seguridad no solo de las víctimas sobrevivientes y de los familiares, sino que de la ciudadanía en general, que nuestro país no puede tolerar. El Ministerio Público acreditó los hechos en una compleja investigación. Jurídicamente los indultos son un perdón particular, no un perdón general. Y desde lo jurídico también planteo que para ser perdonado hay que pedir perdón. No recuerdo que el señor Faúndez haya hecho algún acto de contrición frente al dolor de las víctimas. La abogada Adriana Rojas informó que están solicitando una reunión con el ministro de Justicia, Fernando Rabat, y que incluso podrían recurrir a organismos internacionales si finalmente se concreta el indulto.
Es Camila López con la reacción desde la oposición o las oposiciones al anuncio sobre el uso del indulto por parte del presidente Kast. Gracias, buenas tardes. Buenas tardes. Otra arista de lo que ha ocurrido, esta instalación, ¿no? Cómo cae, por ejemplo, en los planes económicos la guerra en Medio Oriente y, según Quirós, la caja que se la dejaron casi vacía. Lo dijo hoy día en La Moneda, a propósito de lo del déficit fiscal. Pero hay otros temas, las 40 horas, por ejemplo. Todavía no hay claridad de qué se va a hacer allí. Gonzalo Aguirre, buenas tardes. ¿Qué tal? Buenas tardes. Claro, la emergencia económica fiscal, con foco en las medidas a aplicar durante los primeros 90 días de la nueva administración, parte de lo abordado hoy en el Palacio de la Moneda, en este primer Consejo de Gabinete, tras lo cual, luego de la introducción que hizo la ministra vocera a los medios, se refirió a aquello el titular de Hacienda, Jorge Quirós, el alza de 34% en el precio del petróleo en los mercados internacionales en la última semana por la guerra en Medio Oriente, fue lo primero que destacó el secretario de Estado, que mencionó también la operación del MEP, el mecanismo de estabilización de precios de los combustibles, como un factor a considerar. Y luego planteó que el nuevo gobierno heredó un fisco sin caja de $40 millones el 31 de diciembre de 2025, dijo, cuando lo normal es que sea de entre 3.000 y 4.000 millones de dólares, por lo que lo heredado, comentó, es el 1% de lo normal. Frente a aquellos datos, el ministro Quirós hizo el siguiente anuncio. He decidido convocar a una reunión especial con personas especializadas y vamos a analizar los números, vamos a ver la situación y vamos a llegar con una solución, un diseño oportuno y eficaz, con la mayor prontitud, porque este tipo de cosas hay que moverse rápido, hay que actuar rápido, con decisión, y llegar prontamente a la solución. El jefe de la billetera fiscal enfatizó que nuestra meta es la prosperidad y el crecimiento, y ese ya vamos a ir. Luego se le consultó a la ministra vocera por más detalles sobre lo anunciado, y la precisión fue que desde Hacienda se darán a conocer más detalles y las conclusiones de esas reuniones. Abordó también la ministra Mara Cedini lo relativo a la implementación de la ley de reducción de la jornada laboral, que a fines de abril considera el paso de 44 a 42 horas semanales, una reducción de 2 horas a la semana. Esto a propósito de lo dicho por el titular del trabajo, Tomás Rau, sobre revisar todo lo que hay que revisar respetando la ley. En la misma línea, esto comentó la ministra vocera Mara Cedini. En cuanto a las 40 horas, han habido algunos trascendidos, dejar muy claro que las 40 horas siguen su curso legal. Lo que se ha dicho es que se revisarán las implementaciones precisamente para que no tengamos problemas o dañemos el empleo, la contratación, y los chilenos salgan beneficiados de una buena administración de cómo se van desarrollando las 40 horas, que es un proyecto de ley ya aprobado y que está avanzado. Se suma además lo comentado esta mañana en el diario de Cooperativa por el ministro de las Express, José García Ruminot, quien dijo: lo que yo entiendo es que básicamente se va a corregir, son dictámenes de la Dirección del Trabajo para tener mayor claridad, y que lo que se está buscando es certeza jurídica, un tema por el cual desde la oposición ya le solicitan al ministro Rau que pueda asistir a la Comisión de Trabajo de la Cámara para aclarar si es que piensan impulsar cambios a la implementación de la ley de 40 horas. Sí, por ahora García Rubino dijo que no habrá cambios legales, pero ¿de qué se trata cuando hablamos de revisar su implementación, como dice Mara Cedini? Hasta ahora claro. No hay precisión. Hasta ahora. Gonzalo, gracias. Buenas tardes. Estás escuchando el podcast de El Diario de Cooperativa, una presentación de cooperativapodcast.cl. Y en el Diario de Cooperativa a esta hora tomamos contacto con Buenos Aires, Argentina, para saber de las autoridades que siguen a la espera de que se concrete la extradición de Galvarino a Pablaza. El juez que debe firmar, no sé, el decreto, el papelito de la extradición, todavía no lo hace. Ulises Lencina, buenas tardes. ¿Qué tal, Verónica? Buenas tardes. 25 grados la temperatura en Buenos Aires, en su domicilio del conurbano bonaerense, en la zona de Merlo. Hasta este momento, Sergio Galvarino Pablaza Guerra no ha recibido
notificación alguna del juzgado federal del doctor Ariel Lijo. El Lijo es juez federal en lo penal número 11. Reemplaza al fallecido Claudio Bonadío, quien fue el que cerró el proceso de extradición. Bonadío, una vez que Apablaza consiguiera el estatus de refugiado político, dijo que la extradición no correspondía. A partir de ese momento, Vero, vos recordarás, inició un largo camino judicial. El gobierno de Mauricio Macri revocó la calidad de refugiado de Sergio Galvarino Apablaza Guerra. Su defensa apeló esta decisión hasta que un tribunal de segunda instancia la ratificó. La defensa de Apablaza dice que el estatus de refugiado político es inamovible. Lo dispone la Comisión Nacional de Refugiados, que dice entre sus estatutos que un fallo posterior no puede anular el fallo original. De eso se agarran. Por eso el doctor Rodolfo Jansson sostiene que jurídicamente no es posible la extradición y que Sergio Galvarino Apablaza Guerra va a continuar en Argentina. Es el abogado defensor del frentista. Escuchemos. Nuestro criterio, creo que va a ser el del juez, es no hacer absolutamente nada, porque no tiene nada que hacer el juez Ariel Lijo. El proceso de extradición está terminado. Lo que sí estamos esperando es que se resuelva la contienda en el Fuero Contencioso Administrativo Federal respecto de la vigencia del estatus de refugiado. Y si eventualmente ese estatus dejara de estar vigente, Galvarino Apablaza quedará en la Argentina viviendo sin refugio, pero mientras no haya un nuevo reclamo de parte de Chile, no hay o alguna otra vía, diría de algún modo ilegal del gobierno argentino, no habría por qué preocuparse. Pero bueno, teniendo en cuenta quiénes son los que gobiernan en Chile y la Argentina, se puede esperar cualquier cosa. ¿Por qué esto está, Vero, Rodrigo, en manos del doctor Lijo? Como decíamos, es el juez que subroga el Federal 11, el despacho del juez Claudio Bonadío. Lijo tiene 3 juzgados a cargo como juez subrogante. Es un hombre que tiene buena sintonía con el gobierno de Javier Milei, al punto que Javier Milei lo propuso para integrar la Corte Suprema de Justicia, pero su pliego no pasó el filtro del Senado porque el kirchnerismo y otros partidos de oposición se opusieron. ¿Qué indica esto? Que la sintonía del Lijo con el Poder Ejecutivo, con Javier Milei, lleva a pensar que no va a fallar en contra del deseo del gobierno, que es extraditar a Sergio Galvarino Apablaza Guerra. Así se han expresado oportunamente la ex ministra de Seguridad, Patricia Bullrich, hoy la ministra de Seguridad en Argentina es Alejandra Monteoliva, y también el presidente Javier Milei, quien se comprometió con su par Katz a hacer todo lo que estuviese al alcance del Estado argentino, respetando las decisiones de la justicia, para que el exfrentista sea finalmente extraditado a Chile. Tenemos conocimiento de que hay un avión de la Policía de Investigaciones que está esperando, no sabemos si en Aeroparque Don Torcuato, se maneja con mucho recelo esto, pero el juez que ya tiene, Argentina no apeló esta revocatoria del asilo, el juez está en condiciones de disponer en cualquier momento del traslado, solo que depende de su firma para que vaya a alguna comisión de la Justicia Federal a hacer la notificación correspondiente. Pero esto es resorte exclusivo del Poder Judicial y en este caso del doctor Ariel Lijo. Hablamos del comandante Salvador, a ese grado llegó en el Frente Patriótico Manuel Rodríguez en su momento, acusado de estar detrás de crímenes muy graves como el secuestro de Cristian Edwards y el asesinato de Jaime Guzmán. ¿Hay claridad si es que Apablaza está en el lugar donde todos creen que está, que es su casa en esta como quinta parcela de agrado para nosotros? Sí, está allí en compañía de sus familiares. Tenemos información de que ha tenido algunos problemas de salud de gravedad, lo vamos a decir, un aneurisma, también padece cáncer y tiene algunos problemas en su columna. Se moviliza, pero con alguna dificultad,
todos estos antecedentes médicos, su delicado estado de salud, están en conocimiento del juez competente. Me da la impresión de que lo van a evaluar físicamente si es que en las próximas horas se dispone su traslado. Es Ulises Lencina desde Buenos Aires con la información. Seguimos atentos a lo que ocurra con Sergio Galvarino a Pablo Sayí. Buenas tardes, Uli. Buenas tardes. Sepamos del temblor. Hay gente que lo sintió aquí en Santiago, nosotros yo no lo sentí. No en particular, pero en altura ahí en la zona del Huasco y también en la región de Coquimbo fue bien intenso. Carlos Ruiz, buenas tardes. Ahora sí, Rodrigo, Verónica, sí. Sismo que tuvo su epicentro, como ustedes dicen, en la región de Atacama, pero que se sintió con mayor intensidad, paradójicamente, en la región de Coquimbo. 10:40 de la mañana, 6,5, epicentro a 43 kilómetros al suroeste de Huasco, en la región de Atacama, pero que en la escala de Mercalli, en La Serena y Coquimbo, los dos centros más poblados de la región de Coquimbo, se sintió con una intensidad de 6 Mercalli. Hubo mucha alarma, mucho susto, porque particularmente fue muy largo. Comenzó con un movimiento oscilante, pero ya después con mucha mayor intensidad y durante unos 15 segundos aproximadamente, lo que generó alarma en la población. Obviamente algunos colegios hicieron operaciones de protocolos para emergencia, también algunos centros de salud. Escuchemos cómo lo vivieron precisamente los habitantes de La Serena y Coquimbo, este fuerte remesón esta mañana acá en la región de Coquimbo. Sí, lo sentí súper fuerte y súper largo. Eso fue lo que me llamó la atención, porque estaba en el auto y se movió mucho el auto. De hecho, vi que los semáforos también se movían y la gente que estaba asustada. Y fue largo, eso fue lo peor de todo, que fue súper largo. Bueno, acá en Coquimbo se sintió bien fuerte y bien largo. Eso fue lo que me extrañó, que fue bien largo. Acá en La Serena se sintió súper fuerte. Yo iba saliendo de mi casa y de hecho me devolví para ir a ver a mi mamá, que estaba un poco nerviosa, pero afortunadamente no pasó nada. Se cayeron algunas cosas, incluso. Se cayeron algunas cosas en las casas, en distintos lugares, en los colegios también. No hubo interrupción, eso sí, de los servicios básicos. Están funcionando con normalidad también desde el minuto cero, desde el mismo sismo. A diferencia de lo que vivimos en febrero, que fue otro sismo sobre 6, esta vez tampoco hubo rodados en algunas comunas interiores, no hubo alteración del tránsito, según lo que reporta Senapred, y las condiciones del sismo tampoco requirieron evacuar porque no tenía la potencia para generar un tsunami. Pero de todas maneras estamos monitoreando las réplicas que se sintieron con mucho menor intensidad, hay que decir, grado 3, grado 4, pero de todas maneras estamos atentos a cómo evoluciona este movimiento telúrico en los próximos minutos. Pero también es cierto que después de un temblor más o menos fuerte como este 6,5, uno queda un poquito más sensible, entonces el 2, el 3 también se siente. Sí, Carlos es verdad. Gracias. Gracias por todo, buenas tardes. Buenas tardes. Chao, chao. Lo que está pasando. Síntesis informativa de El Diario de Cooperativa. Indultos para uniformados del estallido. Se evaluará caso a caso. Evitaron males mayores, justificó en Cooperativa el ministro García Ruminot. El tema marca el primer consejo de gabinete de Kast. Se revisará el financiamiento de la Sala Cuna Universal, la agenda económica prioritaria, incluyendo la rebaja del impuesto corporativo. Nuevo titular de Hacienda convoca a comité de expertos para analizar el déficit fiscal y el impacto de la guerra en Medio Oriente. Violento asalto en Pirque, encañonaron frente a sus padres a una niñita de 3 años. Gran operativo permite incautar más de 100 kilos de ketamina en el centro de Santiago. Hay 4 extranjeros detenidos. En el mundo, régimen cubano admite conversaciones con el gobierno de Trump. En pleno conflicto con Irán, Washington autorizó compra temporal de petróleo ruso. Europa lo critica. A esta hora, Lollapalooza vuelve al Parque O'Higgins. 31 minutos, Deftones y Sabrina Carpenter, los platos fuertes del día. Mañana, Lord. El domingo, Chapel Roan. Y en el fútbol, la U recupera a Lucero, al Gato, para su visita a Coquimbo. Colo-Colo repetirá la fórmula cuando reciba a Huachipato el lunes en el Monumental. Aquí termina el podcast de la segunda edición de El Diario de Cooperativa. Encuéntralo de lunes a viernes en cooperativapodcast.cl o en tu plataforma de audio favorita.